Hermanos, que Dios les bendiga. La semana pasada terminé la enseñanza con la pregunta que hace Pablo en Romanos 8:31, que dice, ¿qué pues diremos a esto? Recuerde que el versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No todos los que dicen amar a Dios le aman. Los que verdaderamente aman a Dios son solo un grupo de personas bien específico que Dios mismo eligió antes de la fundación del mundo. Pablo identifica a esas personas como aquellos que han sido conocidos por Dios desde antes y que han sido llamados a la salvación por medio del Evangelio de Jesucristo. Por eso él escribió en Romanos 8, 29 y 30 así, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Pregunta Pablo en el versículo 31. ¿Qué podemos decir y concluir sobre lo que Dios hizo por nosotros? Y Pablo responde a esa pregunta con otra pregunta, siempre en el versículo 31. Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces lo que podemos decir es que Dios está con los que han sido llamados y por ese hecho nadie puede hacer nada contra ellos. Lo que Pablo está haciendo aquí en el versículo 31 es que quiere persuadir o convencer al verdadero creyente a que crea firmemente que Dios está por él y está a favor de él. Recuerde, al que Dios conoció, a ese predestinó. Y al que predestinó, a ese llamó. Y al que llamó, a ese justificó. Y al que justificó, a ese glorificó. Y si Dios hizo todo esto desde antes, entonces lo hizo por gracia y no por obras que nosotros hayamos hecho o que podamos hacer, así como lo dice Efesios 2, 8 al 10. Concluimos entonces que Dios es por nosotros y está a favor de nosotros, y lo demuestra la Escritura diciéndonos lo que Él ya hizo por nosotros. Si este es el caso, hermanos, verdaderamente no hay nadie que pueda hacer algo contra nosotros. Salmo 118, 6 dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y ese pasaje se cita en el Nuevo Testamento. Hebreos 13, 5 y 6 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, refiriéndose a Dios, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, tenemos esta verdad segura en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Vea con mucho cuidado cómo esa verdad fluye directamente del versículo 28 de Romanos 8. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es porque Dios está con ellos. Y por eso nadie les puede causar ningún daño. Y no estoy refiriéndome al daño físico que todo hombre quiere tanto evitar, pero que no puede escapar. Más adelante, desde el versículo 33 en adelante, Pablo se refiere a un daño más grave que el físico, a un daño que afecta el alma y que destruye el alma en el infierno. Es importante que notemos que David y el autor de la carta a los Hebreos no dicen no temeré porque el hombre no me puede hacer nada, sino que no temeré lo que me pueda hacer el hombre, dando a entender que el hombre sí les podía hacer algo, pero que no temían a lo que pudiera ser eso. Y esto es lo mismo que dice Jesucristo a sus discípulos en el capítulo 10 de Mateo. Mateo 10, versículo 16 en adelante, Jesucristo les dice a sus discípulos así, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas.
y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Escuche esto. Jesucristo les dice a sus discípulos así: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Versículo 23. Jesús, siempre hablando, les dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo de Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Jesucristo les dice a los discípulos: a pesar que el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los padres contra los hijos y los hijos contra los padres, y a pesar que los aborrezcan a ustedes todos por causa de mi nombre, y a pesar que los persigan de una ciudad a otra, Cristo les dice a sus discípulos: no los temáis. El versículo 27 dice: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y aquí viene el pasaje conocido que quería que escucháramos. Y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Cristo les quería dar a entender a los discípulos que iban a pasar por tribulaciones, por pruebas, por sufrimientos, por persecuciones, por dolor, aún por muerte. Y les dice: no tengan miedo a los que les pueden a ustedes causar la muerte física, pero que no les pueden hacer nada a sus almas y no pueden hacer nada para enviarlos a ustedes al infierno. Así es que es incorrecto y antibíblico pensar o enseñar o hacer creer indirectamente que como hijos de Dios no vamos a sufrir y a padecer en manos de hombres impíos, tal como padeció nuestro Señor y Maestro aquí en este mundo. Y es en esos momentos de tribulación y de prueba y de lloro y de dolor que debemos de saber nosotros firmemente y confiadamente que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto incluye el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, aún la misma muerte. Salmo 119, David escribió así, del versículo 65 en adelante: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardé de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Escuche bien lo que dice David. A David le pareció una cosa buena que haya sido humillado, porque tenía un propósito mejor que el que nosotros podemos imaginarnos durante el sufrimiento. El propósito de la humillación de David fue que aprendiera la palabra de Dios. Y por eso es que David dice:
Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Entonces, si tomamos el versículo 28 del capítulo 8 de Romanos, cuando dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, si tomamos ese versículo y lo aplicamos a lo que acabamos de leer aquí en Salmo 119, versículo 71, cuando David escribió, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos, lo que David estaba haciendo aquí es que estaba pasando por la humillación y por el sufrimiento y por el dolor y por todas las circunstancias que Dios lo pudo haber pasado, con el propósito de darle un bien, el cual fue aprender sus estatutos, su palabra y sus mandamientos. El versículo 72 dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. El versículo 75 y 76 dicen, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Y aquí vemos igual, como vimos en el versículo 71, la aflicción de David. Aún en la aflicción, David vio de que lo que Dios estaba haciendo era conforme a su fidelidad. David no sufrió y no fue afligido porque Dios era malo o es malo, y no lo interpretó así David, sino que David vio que toda la aflicción, toda la humillación le ayudó a él a bien, a que aprendiera los estatutos de Dios y a que viera la fidelidad de Dios en su vida. Entonces vuelvo a Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto?, pregunta Pablo. Y es la misma escritura la que nos contesta y nos da la respuesta. Ya que Dios es por nosotros y está con nosotros y ha obrado a favor de nosotros, no hay nadie que pueda hacernos ningún daño. Bueno, hermanos, aquí termino. La próxima semana continuamos con el versículo 32 de Romanos 8. Que el Señor le bendiga.